Dios les bendiga a todos. Por aquí te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y ya estamos en nuestro día número 32 del plan de lectura de la Biblia en un año. Hoy comenzamos ya el mes de febrero y comenzamos también un nuevo libro, lo que es el libro de Levítico, y es un libro muy interesante. Quizás hayan personas que digan que este libro es muy complicado, que es un libro que no entienden, que tiene cosas, ¿verdad?, que están fuera de relevancia, pero vamos a ir viendo toda la enseñanza que podemos extraer de aquí, todo lo que, ¿verdad?, representa a Jesucristo y lo que es su sacrificio. Vamos a ir viendo todo este libro de Levítico y usted lo va a entender y va a ver lo interesante que es. Poderoso el Señor. Así que busque su Biblia en el libro de Levíticos capítulo 1, que hoy vamos a estar leyendo del capítulo 1 al capítulo 3. Gloria al Señor. Así que vamos a orar para darle gracias a nuestro amado Señor. Aleluya. Padre, gracias, Dios mío, en este día. Padre, por este tiempo, Señor, que nos concede. Padre, un tiempo que hemos separado, Padre, todos los días para pasarlo en tu palabra, Dios mío, para no solamente leerla, Dios mío, sino también que tú nos hables y nos ministres a través de ella, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Permítenos ver, Señor amado, Padre, más cosas nuevas y maravillosas que tú tienes para darnos, para enseñarnos. Dios mío, sé tú, Señor de gloria, obrando en nuestros corazones, Señor, y que podamos, Padre, poner esta palabra por obra, Dios mío, y compartirla con otros, Señor, para que también otros, Padre, sean bendecidos por medio de la misma. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos Levítico capítulo 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. El sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová, para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará su cabeza. Le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas.
lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre el aceite. Sobre ella aceite es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Capítulo 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere que ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura.
la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema, en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Gloria al Señor. Aleluya. Ya leímos los primeros 3 capítulos del libro de Levítico. Un libro que está en el lugar central de lo que es el Pentateuco. Estos primeros 5 libros, por eso, ¿verdad? La palabra penta viene de 5, pentagrama, pentágono. Pentateuco se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuye la autoría a Moisés. Ya nosotros vimos el libro de Génesis, ¿verdad? Que en hebreo significa en el principio. Luego vemos el libro de Éxodo, que Éxodo en hebreo significa, estos son los nombres. Gloria a Dios, aunque sabemos que la palabra Éxodo habla de que de salida, de salir, poderoso el Señor, aleluya. Pero el libro de Levítico en hebreo significa y él llamó. Fíjese que cuando comienza el libro de Levítico dice, llamó a Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. O sea, llamó Jehová a Moisés. Esa palabra y él llamó, pudiéramos pensar que se refiere a que él llamó a Moisés. Pudiera significar, ¿verdad? Ya que Levítico lo que representa es que es un libro concerniente, ¿verdad? A los levitas, o quizás dirigido, ¿verdad? A los levitas. Gloria a Dios, pues Levítico pudiera significar y él llamó, ¿verdad? Llamó a los levitas a servir, él llamó. También, ¿verdad? Como el libro de Levíticos, su tema central es la santidad. El versículo central, ¿verdad? O el texto clave del libro de Levíticos está en el capítulo 11, versículo 45, que dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. O sea, la palabra santidad la vamos a ver en toda la Biblia, pero mayormente y especialmente en el libro de Levíticos. Por eso es que cuando vemos el nombre y él llamó, ¿verdad? Ese nombre hebreo para el libro de Levítico, podemos pensar que él llamó a ser santo. Él llamó a su pueblo a ser separado. La palabra santo significa separado, significa apartado. Algo que ha sido separado para el uso exclusivo de Dios. Algo que fue, aleluya, apartado solamente para Dios, apartado del pecado, apartado de la contaminación. Gloria al Señor, aleluya. Y la santidad era un atributo de Dios, era y es, porque Dios es santo. Pero asimismo él llama a su pueblo, aquel pueblo que quiere acercarse a él, aquel pueblo que ha hecho pacto con él, aquel pueblo que ha decidido servirle y guardar sus mandamientos, está llamado a ser santo, a caminar en santidad. Pero ¿cómo van a ser santos?
¿Cómo van a caminar en santidad si son un pueblo rebelde, son un pueblo pecaminoso? Pues ahí es que el Señor trata con ellos, ¿verdad? Y le da las instrucciones de los sacrificios, y por medio de los sacrificios ellos se pueden acercar a Dios. Hay poder en Jesús. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? En el libro de Levítico, que Dios le da unas maneras en las que, aleluya, el pueblo de Israel podía vivir en su presencia. Vemos en este capítulo, en este libro, lo que son los roles de los sacerdotes, lo que son los rituales, no solamente las fiestas, también vemos los sacrificios, vemos leyes, ¿verdad?, de pureza, gloria al Señor. Y este libro, ¿verdad?, se desarrolla o se escribe, ¿verdad?, gloria a Jesús, se desarrolla para el año 1445 antes de Cristo. Y nosotros terminamos el libro de Éxodo ayer y vimos que el libro de Éxodo culmina cuando terminan la elaboración de lo que es el tabernáculo en el primer mes, en el primer día del primer mes del segundo año, ¿verdad? Ese año después de ellos salir de Egipto. Ya había pasado un año, ya entonces ellos tenían el tabernáculo. Así que en ese primer día del primer mes, que era el mes de Abib o el mes de Nisán, es que entonces termina, ¿verdad?, lo que es el libro de Éxodo. Pero vemos que el libro de Números comienza el primer día del segundo mes del segundo año. Quiere decir que de entre el primer mes, cuando termina el libro de Éxodo, al segundo mes, cuando comienza el libro de Números, ese mes intermedio, ahí es que entonces Dios le está dando las instrucciones a Moisés, que es lo que constituyen la mayor parte del libro de Levítico en ese mes. Y era apropiado. ¿Por qué? Porque de qué valía, ¿verdad?, que Dios le hablara a ellos y le diera las instrucciones de los sacrificios si no tenían lugar donde presentarlos. Pero ahora que ya se había construido el tabernáculo, ya que se había puesto cada uno de los componentes, que todo estaba en su lugar, ahí entonces Dios le da las instrucciones para los sacrificios, para que el pueblo fuera, para que el pueblo presentara sacrificios. Poderoso Jesús. Así que vemos que la escritura de este libro fue por la necesidad de preservar de forma permanente para Israel los mandamientos orales que Dios le había entregado a su siervo Moisés. Gloria al Señor. Así que vemos que la historia de Levítico continúa precisamente donde el libro de Éxodo termina. Y ya Israel está, ¿verdad?, acampando, sigue acampando a las faldas del monte Sinaí, y permanecen allí durante todo el libro de Levítico, que ya entonces el tabernáculo estaba terminado y ya entonces podían implementar ese sistema de sacrificio, ¿verdad? Y que ellos pudieran, gloria al Señor, presentar sacrificios delante de Dios. Yo tengo un librito que es bien interesante y usted dirá, ay, Alessandra, usted con los libritos, sí. Gloria a Dios. Estos libros se los muestro porque han sido de bendición. Son libros que, aleluya, los he utilizado, ¿verdad?, para no solamente para predicar, no solamente para traer estudios bíblicos. Yo, ¿verdad? Para la gloria del Señor he compartido estudios bíblicos en mi iglesia y estuve trayendo, ¿verdad? Yo creo que hace más de un año, hace como 2 años, estuve trayendo a mi iglesia unos estudios bíblicos que era de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y vimos a Jesucristo en Génesis, Jesucristo en Éxodo, Jesucristo en Levítico, todo lo que es tipología, todo lo que es simbología de Jesucristo, gloria a Dios. Y estos libritos son interesantes porque es una guía esencial de la Biblia y nos toca todos los libros de la Biblia. Y claro, aquí también aparece, ¿verdad?, lo que es el libro de Éxodo, el que tocamos ayer, y lo que es el libro de Levítico. Poderoso el nombre de Jesús. Y, ¿verdad?, y nos da información acerca de este libro. Y yo quiero leerle esto, ¿verdad?, que dice el propósito del libro de Levítico, que me pareció muy interesante. Dice: Levítico era la palabra de Dios a Israel para enseñarle 2 verdades esenciales sobre cómo un pueblo pecador puede mantener una relación correcta con Dios
quien es santo. En primer lugar, la gente entra en una relación con Dios sobre la base del perdón de los pecados obtenido al ofrecer los sacrificios adecuados de la manera adecuada mediante el sacerdote adecuado. En segundo lugar, las personas perdonadas mantienen una comunión con Dios al vivir conforme a sus normas. Esto significa que su pueblo es apartado y por tanto diferente a las demás naciones. Las leyes específicas en Levítico son a la vez precisas y peculiares. En cuanto a su aplicación para los cristianos, Levítico presenta el mayor desafío de todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Ve por qué le digo que mucha gente considera este libro como complicado, como difícil, como que no me gusta, no lo entiendo? En primer lugar, el Nuevo Testamento, especialmente Hebreos, enseña que el sacrificio adecuado ofrecido de la manera adecuada por el sacerdote adecuado se ha cumplido en verdad de una vez por todas en Jesús. Y es bien bueno que, ¿verdad?, que lo haya tocado, porque precisamente el libro de Hebreos parece el comentario bíblico del libro de Levítico. Pero poquito a poco vamos a ir viendo, ¿verdad?, todo lo que habla la carta a los hebreos acerca de los diferentes sacrificios y su cumplimiento en Cristo. En segundo lugar, todo el énfasis del Nuevo Testamento es que la comunión con Dios ya no se basa en cuestiones externas, tales como la circuncisión, guardar las leyes de las dietas o los días sagrados de Israel. Hoy en día, la comunión con Dios y la vida santa son cuestiones esencialmente internas. El pueblo de Dios que hoy lee y estudia Levítico debe recordar que sus dos principios esenciales sin duda siguen siendo ciertos, pero que la voluntad de Dios era que las reglas particulares estuvieran en vigor solo hasta la venida de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Esto es bien interesante, me gustó esto, ¿verdad? Y por eso se los quería compartir. Gloria al Señor. Un resumen de este libro en una sola frase sería: Dios perdona el pecado y santifica al pueblo a través del sacrificio de sangre. Luego Dios espera que su pueblo viva en comunión con Él a seguir sus normas en cuanto a una vida apartada. O sea, nos acercamos a Dios por medio del sacrificio, pero una vez, gloria a Dios, hemos presentado el sacrificio y nos hemos acercado a Dios, ahora mantenemos la comunión con Dios por medio de seguir las normas y los mandamientos, ¿verdad? Y de sacrificios, pero no de sacrificios, poderoso Jesús, sino para mantener la comunión con Él, para mantener, ¿verdad?, la adoración, para mantenernos presentando delante de Él como hoy somos, que somos sacrificios vivos. Aleluya. Así que este libro de Levítico lo vamos a ir viendo. Gloria al Señor. El sistema de sacrificio era un elemento esencial del pacto de Moisés, ya que era imposible vivir tras los requisitos de la ley. El pecado era lidiado a través del sacrificio, pero los sacrificios no comenzaron en Levítico. Es importante que veamos que desde Adán conocía el sacrificio, por eso es que tuvieron que, aleluya, que hacerse túnicas de pieles, tuvieron que sacrificar para poder entonces, ¿verdad?, cubrir la desnudez. También lo vemos en Caín y Abel, que obviamente Abel presentó un sacrificio mejor, un sacrificio que le agradó más al Señor que el de Caín, y por eso es que Caín se ensañó contra su hermano y lo mató. O sea que desde el principio, desde Adán y Eva, desde Caín y Abel y aún Noé, se dice que una vez se bajaron del arca, una vez Dios hace pacto con Noé, ¿verdad? Y está el arco iris, dice que presentaron sacrificios allí. Y habla de animales limpios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Cómo, ¿verdad? Si todavía no estaba el libro de Levíticos, cómo ellos sabían qué animales eran puros e impuros, qué animales eran limpios o no. Gloria al Señor. Así que los sacrificios no era algo exclusivo, ¿verdad? No era una práctica exclusiva de Israel. Habían otras naciones, otras culturas que llevaban a cabo sacrificios, inclusive hacían hasta sacrificios humanos.
pero a través del libro de Levítico Dios está dejando claro cómo van a ser los sacrificios para Él, cómo Él quiere que sean, ¿verdad? Y cómo, aleluya, su pueblo los debe presentar, cómo son los que Él iba a recibir, pero también cómo su pueblo los tenía que traer a Él, porque gloria al Señor, antes, ¿verdad?, no había un lugar para eso, pero ahora sí había un lugar para presentar los sacrificios, que dice que iba a ser en el altar entre la entrada y entre la fuente de bronce. Pues sabemos que tan pronto se entraba a lo que es el tabernáculo en el área del atrio, lo primero que se encontraba ahí era el altar de bronce. Él era el altar del holocausto. Luego entonces está la fuente de bronce o el lavacro, en el cual ellos se lavaban y, ¿verdad?, los pies y las manos para entonces entrar a la tienda. Y ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Gloria a Jesús. Así que si usted ya vio, ¿verdad?, la imagen que le enseñé, o si usted ha buscado más información, sabe a lo que me estoy refiriendo. Gloria a Jesús, que primeramente cuando entraban estaba este altar de bronce que era cuadrado, que era, ¿verdad?, poderoso, es un poquito altito y tenía una rejilla y tenía unos cuernos, y ahí entonces se colocaba lo que era el animal para ser sacrificado y ahí se quemaba. Gloria a Jesús, aleluya. Así que no se podía traer cualquier animal. El que quería presentar un sacrificio para Dios no podía traer cualquier animal. Y nos habla de lo que es, aleluya, en los animales, ¿verdad? Las ovejas, las cabras y lo que son las vacas, poderoso Dios. El ganado ovino, el ganado vacuno y el ganado caprino. ¡Ay, santo! El ganado ovino está hablando de las ovejas. Tenía que ser presentado macho, sin defecto. Y el macho de las ovejas se conocía como el carnero. Si se refería a una oveja joven, ¿verdad?, macho, se le llamaba cordero. O sea que ya sabemos que cordero y carnero, carnero habla del macho, ¿verdad?, adulto, grande, y lo que era, ¿verdad?, el joven, la cría, ¿verdad?, era el corderito, el macho. Si hablamos del ganado vacuno, sabemos que el macho de la vaca es el toro, pero si era el macho joven se conoce como el becerro. Cuando hablamos de becerro, cuando está hablando de ganado vacuno, usted lo va a ver ahí en el holocausto, habla del ganado vacuno, pero no dice en ningún lugar el toro, dice el becerro. Gloria al Señor. Pues sabemos que entonces, dice en el versículo 5, entonces degollará el becerro. Pues entonces no está hablando del macho de las vacas en estado adulto, sino está hablando del joven, el becerro. Gloria a Dios. Y el ganado caprino habla de las cabras, que el macho se conocía, ¿verdad?, como el macho cabrío. Gloria al Señor. Y el holocausto. ¿Qué era el holocausto? El holocausto se quemaba completo delante del Señor. Era un sacrificio completo. Tenía que ser voluntario, ¿verdad? Como toda ofrenda de holocausto, toda ofrenda. ¿Qué es una ofrenda si no es un regalo? Si no es un presente que uno trae, ¿verdad? Es algo que se hace voluntario, que se hace de corazón. Dios no quiere nada forzado. Dios no quiere que usted haga las cosas de mala gana ni obligado. Dios quiere que usted le traiga ofrenda voluntaria, ofrenda de corazón, aleluya. Pero sí, esa ofrenda pues tenía unas especificaciones que Dios no quería que fuera con defecto. ¿Por qué, poderoso Jesús? Holocausto significa propiciación por el pecado y completa entrega a Dios. Y esa entrega tenía que ser sin defecto. El hecho de que sea sin defecto quiere decir que a Dios no se le iba a traer cualquier cosa. A Dios no se le da lo que sobre, o déjame ver qué animalito ya mismo se va a morir, o qué animalito nació con algún defecto de nacimiento, que quizás no me es útil, que no me sirve. Pues ese se lo voy a dedicar a Dios, porque total, Dios lo que mira es la intención. No, Dios quería que fuera sin defecto. Como diciendo, a mí me traen lo mejor. Yo te he dado a ti todo lo que tú tienes, pues tú me vas a traer de lo mejor.
Aleluya. Dios no quiere que le demos cualquier cosa y eso implica a todo. Por eso es que en el libro de Malaquías Dios estaba reprendiendo a Israel por esto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes habían bajado el estándar y el pueblo estaba trayéndole lo cojo, lo perniquebrado, le estaban trayendo el animalito que le faltaba un ojo, que tenía una patita, ¿verdad? Dañada. Dios dijo, no, tráiganle esa ofrenda a sus príncipes a ver si la reciben, porque ustedes me traen a mí cualquier cosa. Gloria a Dios. Así que es importante que nosotros, trayendo esto a lo espiritual, nosotros examinemos qué le estamos trayendo a Dios. ¿Le estamos dando lo mejor de nosotros? O cuando vamos a hacer algo para Dios, hacemos cualquier cosa. O le traemos a Dios lo que nos sobre. O de ofrenda le doy a Dios si tengo y de lo que quiera darle. Si no, no le doy nada. No, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Aleluya. Y dice que debían poner la mano sobre la cabeza del animal. La persona que traía el animal debía identificarse con la víctima del sacrificio. Y a través de esto el culpable, al poner la mano sobre la cabeza del animal, transfería su culpa hacia la víctima del sacrificio, la cual iba a degollar, iba a morir por el pecado del que la ofrecía. O sea que la persona que ponía la mano sobre el animal, él mismo debía degollarlo. Era como pasarle mi pecado sobre ese animal. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, el poner la mano sobre el animal, yo le estoy transfiriendo, ¿verdad? Por decirlo así, simbólicamente, mi culpa, mi pecado, mi maldad, lo que yo hice mal, yo lo estoy transfiriendo a ese animal para que entonces al ese animal morir, ciertamente, ¿verdad? Está muriendo por mi pecado. Por eso es que es poner las manos sobre la cabeza. Y eso, ¿verdad? Lo tocaremos más adelante, lo que es la imposición de manos. Pero por eso siempre sepa que, ¿verdad? Esa acción de poner las manos sobre la cabeza y de transferir, poderoso Jesús, muchas veces nosotros dejamos que cualquiera nos ponga la mano. Y cualquier persona dice, no, yo voy a orar por ti, te pone la mano y a veces usted no sabe la condición en la cual está esa persona. Pero eso es otro tema. Aleluya. Dice que expiación en hebreo significa copar, que en hebreo copar significa cubrir. El pecado era cubierto por la sangre de la víctima del sacrificio. Eso era lo que se hacía por medio del holocausto, ¿verdad? Es una ofrenda de expiación, gloria a Jesús. Y en el Antiguo Testamento el pecado es cubierto, pero hasta que la redención fue hecha completa por Jesucristo en la cruz. O sea que quien ponía las manos sobre el animal debía degollarlo y la sangre debía ser rociada en el altar por el sacerdote. Y vemos que esta práctica, ¿verdad? Se repite. En el caso del becerro, pues se desollaba, que era, ¿verdad? Se le quitaba la piel. El resto del animal era limpiado de excremento o alguna impureza por el sacerdote para ser quemada en el altar y era de olor fragante ante el trono de Dios. Si en el caso de que fuera una ofrenda para el holocausto de ovejas o cabras, era el mismo procedimiento, pero no se le quitaba la piel, no se desollaba. También, ¿verdad? Dependiendo la condición económica de cada quien, el que podía traer un becerro traía un becerro, el que podía traer una cabrita, ¿verdad? O una oveja, gloria al Señor, la traía, pero el que no tenía para eso podía traer una tórtola o un palomino. Era un tipo de ave pequeña, gloria al Señor, y se le quitaba la cabeza y también la sangre se esparcía. Y también el Señor la recibía. ¿Por qué? Porque no se trata de aleluya, ¿cómo les digo? Sí se trata del sacrificio. Sí, Dios estaba mirando el sacrificio. Pero si tenías la capacidad económica de traer un becerro o tenías solamente para una ofrenda, Dios estaba mirando tu esfuerzo, Dios estaba mirando tu intención. Claro que el que tenía para traer un becerro no le podía traer a Dios un palomino, una tórtola. De igual manera, Dios no le exigía al que económicamente lo que podía pagar era una tórtola, un palomino, que le trajera un becerro, ¿verdad? De alguna otra forma.
sino que cada cual traía de lo que podía dar. Cada cual da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Traemos de lo que tenemos y le damos a Dios. Luego vemos que en Levíticos capítulo 2 está lo que es la oblación, que era un tipo de grano de harina fina mezclada con un poco de aceite o incienso, pero siempre se llevaba sin levadura. Esto era una acción de gracias por las primicias y, ¿verdad? Gloria al Señor, y se quemaba ante la presencia de Jehová en el altar. El resto se daba para los sacerdotes y para sus familias o para la realización de los panes. Dice de una flor de harina. Y eso de una flor de harina está hablando de la harina, ¿verdad? El trigo, ¿verdad? Molido. Que una vez el grano era molido, ya no servía para ser sembrado. O sea que el grano perdía su utilidad en relación, ¿verdad?, a lo que es sembrarse, pero sí servía para alimentar a otros. O sea que el grano, trayendo, ¿verdad?, una enseñanza espiritual, era como si el grano perdiera su capacidad, fuera triturado, fuera molido para alimentar a otros, para bendecir a otros, aunque ya él mismo no pudiera servir para ser sembrado. Era como si el grano se sacrificara para alimentar a otros. Y eso es tipo, ¿verdad?, también de la obra que hizo Jesucristo, que Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Gloria al Señor, que de igual manera Él fue sacrificado para que, para beneficio de otros, pues de igual manera esto es lo que ocurría con el grano. Así que la oblación era, ¿verdad?, una acción de gracias por las primicias, y se llevaba este tipo de grano, gloria al Señor, que podía ser traída horneada, podía ser cocida, ¿verdad?, en un sartén, en una cazuela. Dice, ¿verdad?, en la Biblia, en el capítulo 2, que se podía traer desde la casa. O sea, que usted lo preparaba en su casa y lo traía. Y también esto tiene una enseñanza, porque es un tipo de devoción, de adoración a Dios que comienza en el hogar, comienza en la casa. Y así debería ser una ofrenda de olor grato a Dios, que no solamente sea en el templo, sino desde la casa. Desde la casa ya estoy adorando, desde mi hogar, gloria al Señor, aleluya, ya yo estoy presentando mi sacrificio a Dios, ya yo estoy adorando al Señor, aleluya, un mosquito, o ya yo estoy adorando al Señor, ¿verdad?, desde mi casa. ¿Ves que podemos extraer enseñanzas del libro de Levítico? Y dice que no se podía presentar con levadura o con miel. Y la levadura, lo vemos en el Nuevo Testamento, que Jesucristo hablaba de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. También la levadura representa pecado, pero también representa orgullo. ¿Y por qué orgullo, hermana Alessandra? Bueno, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Y cuando hablamos de que, aleluya, una pizca podía hacer que toda la masa se leudara y se inflara. Por lo tanto, cuando hablamos de masa sin levadura, es una masa que no se infla. Y eso representa humildad. Algo inflado habla de orgullo, de prepotencia. Dios no, aleluya, no mira de cerca al altivo, al orgulloso. Lo mira de lejos. Al que mira de cerca es al humilde. Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y también la levadura, que representa pecado. Una masa sin levadura representa una vida pura, una vida apartada, como Dios quería, una vida santa, apartada del pecado, apartada para Dios, como un pueblo diferente que ellos debían ser. Y la miel no se utilizaba, ¿por qué? Porque era uno de los sacrificios favoritos de los dioses paganos. Y Dios dijo, cuando me presenten sacrificio a mí, yo no quiero que sea como el sacrificio que ellos hacen a los dioses paganos. No quiero miel, no quiero levadura. Pero también esto tiene otra enseñanza, porque la levadura hacía que las cosas fueran agrias. Sin embargo, la miel, al ser dulce, endulzaba las cosas. Y Dios no quiere alteraciones.
Cuando vamos a presentar ofrenda para Dios, cuando vamos a hacer algo para Dios, Dios no quiere alteraciones, Dios quiere que nos presentemos ante Él tal y cual somos. Él quiere que lleguemos tal y como somos. También la ofrenda de primicias no era sobre el altar como oblación. La sal, ¿qué representa la sal? Pureza, preservación y costo. Cada sacrificio debía ser sazonado con sal, debía ser puro, debía ser duradero y le debía costar, ¿verdad? No podemos traerle sacrificios a Dios que no nos cuesten. Pero también Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué nosotros la iglesia somos la sal de la tierra? Porque debemos preservarnos puros. Debemos dar sabor, ¿verdad? Debemos permanecer sin alteraciones. Debemos purificar al mundo, pero también provocamos en el mundo sed de Dios. Hacemos que los demás quieran acercarse a Dios y beber de esa agua que salta para vida eterna. Y las primicias de la cosecha, el primogénito del ganado, le pertenecían a Dios. Por eso es que era riesgoso darlo, ya que la tierra podía no producir mucho o la vaca pudiera ser que no pariera más, pero aún así le pertenecía a Dios. Por eso es que las primicias de la cosecha, las primicias no eran sobre el altar como lo que era la oblación. En el caso de Levíticos 3, los sacrificios de paz, esa ofrenda de comunión podía ser animal, macho o hembra, pero sin defecto, a diferencia del holocausto. Y dice, ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. La grosura habla de lo mejor. Y la sangre del animal representaba la vida. Nosotros disfrutamos de la paz con Dios al darle lo mejor a Él. Y los sacrificios de paz eran voluntarios, gloria al Señor. Yo quiero que veamos cómo el holocausto representaba a Jesucristo. Porque el sacrificio se quemaba completamente. Como diciendo, toma Jehová, acepta ese sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y esto representaba a Cristo porque no fue parcialmente destrozado, sino todo su cuerpo fue desfigurado completo como holocausto aceptado por Dios. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 3 en adelante hasta el 8 y el 9, porque dice, porque la sangre de toros y de machos cabríos no podían quitar el pecado. Pero dice, he aquí que vengo, Señor, a hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto último. O sea que así mismo dijo, sacrificio no quería, pero te preparaste un cuerpo, gloria. Quítalo primero y establece lo último. Vea en Hebreos capítulo 10, poderoso Jesús, cómo esto representa a Jesús. Y los sacrificios de paz, vemos que, aleluya, este sacrificio era llevado a cabo con el propósito de hacer la paz entre el pueblo y Dios. Y Cristo, al sacrificarse, hace paz entre Dios y nosotros. Por eso dice en Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y Efesios 2, 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que el castigo de Él, el sacrificio de Él nos trajo paz para con Dios. Aleluya. Ese es el sacrificio de paz, poderoso el que vive. Así que mañana, aleluya, seguiremos viendo lo que es, ¿verdad?, el libro de Levíticos, y como todo esto, ¿verdad?, también tiene su representación en Jesucristo. Así que lo que aprendemos de esto, gloria al Señor, es que todo lo que hagamos para Dios lo hagamos de corazón, lo hagamos voluntario, y que a Dios no se le da cualquier cosa, a Dios se le da lo mejor. Amén. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor, y mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Dios les bendiga.